En la historia de hoy, platicamos con Jonathan Levy y Sergio Romo, fundadores de Green, una empresa de micromovilidad de scooters o patines eléctricos compartidos en zonas urbanas de toda Latinoamérica. Con ellos platicaré de su historia, de cómo comenzaron, levantaron capital de fondos de capital de riesgo, crecieron, lanzaron en 7 países de Latinoamérica, se fusionaron con su principal competidor, pero al final no pudieron construir un modelo de negocio sostenible a largo plazo. Y todo comenzó con un juego de póker. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma y te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. En cada episodio exploraremos los desafíos, estrategias y sacrificios que atravesaron para convertir sus sueños en realidad y buscaré exponer historias que no han sido contadas. Cada historia es un relato inspirador que te ayudará a capitalizar tus propios sueños y objetivos. Bienvenidos a este espacio donde las historias de éxito emprendedor cobran vida y se comparten con pasión. Crónicas del Capital. En el contexto de jugar póker con emprendedores, ¿por qué eso les gustaba? ¿Qué aprendieron ahí o qué? Curiosamente, cuando llegué a México había pocos extranjeros que venían a México, si no era para empresas más corporativos. Y como que justo en esa época llegaron más personas como yo que veían en México como la oportunidad, ¿no? Entonces, y creo que ahí es donde tú entraste y había muchas personas como yo que venían, no necesariamente en tecnología, pero venían a emprender, venían a hacer vida en México. ¿Tu negocio en particular que aprendiste qué era? O sea, cuando llegué a México era de lo que es la publicidad exterior, o sea, lo que es mobiliario urbano, que era algo que existía desde hace muchos años en Europa y que apenas en México empezaban los primeros abribuses o parabuses, no sé cómo se dicen aquí, pero... ¿Y esa empresa la terminaste vendiendo? No, nos fue bien al inicio y después nos fue mal. Pero aprendimos mucho y yo tenía 20 años, ¿no? La carga regulatoria es muy grande ahí, ¿no? Es difícil, sí está, ¿no? Parte del gobierno. Complicado. ¿Y cómo fue que se hicieron amigos en ese contexto? Creo que terminamos como muchas veces en la mesa final juntos. ¿Cuánto éramos? Como 10, 12, ¿no? 15, a veces hasta 3 mesas se juntaban. Jonathan contaba como su perspectiva de algunas cosas de lo que se comentaba en las mesas. Y pues yo, siendo muy ignorante del mundo de negocios y todo, como que decía, wow, ¿no? O sea, ¿pero ya llegaste hablando español o aprendiste español en México? Aprendí aquí. ¿Y cómo fue que de ahí pasaron a emprender juntos? Por el tema de regulación que tú decías, empezó a cambiar y muchas empresas familiares que tenían espectaculares en la ciudad, se volvía más difícil el negocio. Como Sergio era abogado, en una de esas discusiones que platicamos, pues le ofrecí de que lo hagamos juntos, en toda la parte legal, y yo me puedo enfocar en la parte de negocio. Y sí, le dije, si se firma, vamos micha y micha, ¿no? O sea, vamos los ¿Pero dos juntos. en qué consistía? ¿Ayudarle a terceros a vender? No, era amarrar un joint venture. O sea, para no decir nombres, las empresas grandes iba a comercializar los espacios. Ya. Esta empresa grande no tenía las licencias. Ya. ¿Otro tenía licencias? Otras las tenía y había que comercializar y vender en paquete todo. Ya. Como para tener más volumen. Y nuestra compensación era una comisión sobre el monto facturado al mes. Una de las cosas que yo le aprendí a John era que uno podía hacer dinero solamente conectando gente, como comisionista. Sí, yo tenía el contacto de la empresa familiar, él tenía el contacto del gran corporativo. Y era juntarnos. Y los juntamos. Bueno, en realidad fue lo único que yo hice con Jonathan antes de... Esta historia es relevante por lo que pasó después, ¿no? Que después de esto decidieron emprender juntos. O sea, ese negocio nos generó un flujo mensual estable durante como 2 años. Que para mí era algo que era como el triple de lo que yo ganaba de pasante. Ya para ese entonces ya te había salido en White & Case o siguiendo. Cuando se firmó, me salí. Aparte yo soy abogado y me acuerdo que White & Case era de los despachos que más le pagaba a los pasantes.
pagaban muy bien. Entonces, pues yo no tenía ningún tipo de... Y te empiezas a acostumbrar, te casas, tienes hijos y después cuando la gente ya no quiere emprender, ¿no? Más que ese miedo, a mí me daba miedo el que yo sabía que no era lo que quería hacer. Lo tenía muy claro. Y entonces, ¿cómo pasaron de ahí a Mi Orden? Una de las cosas que yo veía, de mis rituales diarios en el despacho, era como a las 12 del día, revisar una carpeta así de flyers, de panfletos de restaurantes, a ver qué iba a comer, ¿no? Y todos los días hacía lo mismo. ¿No te llevabas comida de...? No, pues yo vivía solo, o sea, no me llevaba mi topper, no, o sea, no, era... Tenías que pedir. Sí, pues era pedir, ¿no? Y era un relajo tener que... ¿Dónde quedó el flyer? Y O sea, ni siquiera tener el teléfono y que cambia el menú. Y curiosamente yo en esa época tenía un restaurante. Entonces como que yo viví más el problema del lado del restaurante, de que era realmente un problemón hacer pedido a domicilio. Me voy a pasar una época en España. Me fui a hacer el Camino de Santiago y cuando estaba en España había una página donde podías pedir por internet y para mí era como... O sea, la primera vez que lo probé y que llegó sin haber tomado un teléfono, para mí fue como magia. Y cuando regreso a México le dije a Jonathan, oye, esta es una idea maravillosa, ¿no? O sea, yo siento que esto nos va a volver millonarios. y que es la idea de agregar la demanda, ¿no? En un solo lugar. Era un marketplace, o sea, un lugar donde tienes la oferta y la demanda. O sea, los restaurantes que publican sus menús. En realidad, en ese entonces el negocio era de marketing. Era agregar y que la gente descubriera qué restaurantes había a su lugar. No había delivery. O sea, cada restaurante No hacemos Los propios repartidores. Sí. El modelo de negocios era cobrar una comisión por pedido. por pedido, que era un porcentaje del valor de lo pedido o era fijo. Sí, era un porcentaje. Era un porcentaje. Es un poco el modelo de negocio actual de Rappi y Uber Eats, cero sin el delivery. Sin la logística. Sin la logística. No, pues ni la tecnología había, ¿no? O sea, ni iPhone, o sea, apenas había salido el primer iPhone. O sea, el gran problema que teníamos es... en ese entonces era la cobranza, por ejemplo. No existía en ese entonces No había Conecta o... Pay, Conecta. Banorte creo que tenía la solución más avanzada y era malísima. Era malísima porque no podías, te forzaban a usar su portal. Está espantoso, no podías meterle mano. Pero fue el primero, o sea, el que mejor funcionaba. O sea, no había procesadores de pagos. Y otro de los retos que teníamos era que el internet no era estable. Entonces, de hecho, nuestra tecnología eran unas máquinas de China que se llamaban impresoras SMS, que funcionaban con un chip de SIM. Ni de chiste, o sea, era imposible levantar capital No había externo. No había Entonces, fondos de capital privado. Muchos de los pedidos entraban a un operador, entraba el pedido y el operador tenía que llamar al restaurante. Y cuando nosotros veíamos que un restaurante nos generaba suficientes pedidos al mes, invertíamos en la maquinita. Y ya ahí se imprimía la comanda y ya, pero al principio era, o sea, porque había restaurantes que hacían un pedido al mes. Y era todo orgánico. Empezamos con presupuestos de 3,000 pesos, 10,000 pesos, y la verdad es que sí aumentaba la demanda. En Facebook y... No, le pagábamos en esa época empezaron a salir los, pues no me acuerdo cómo se, traffickers o gente que te llevaba, tenía otro nombre. Como tipo de agencias que tú le pagabas y te generaba el tráfico a tu página. Sí, SEO experts. Pero, ¿no? pero lo que sí era impresionante era la recurrencia. O sea, las personas que se ponían a la página y veían lo fácil y lo práctico que era de pedir en línea. Si tú pediste la pepperoni sin cebolla y que llegó con cebolla, por lo menos estaba descrito y no hay discusión culpa de quién era. ¿Y cómo fue que, o sea, cuántos eran ustedes dos? ¿Tenían empleados? ¿De qué tamaño? No, lo que pasa es que nosotros, o sea, yo veo la idea, le comento a John, y en el camino conocimos a un emprendedor que lo estaba haciendo. Y ya, entonces nos juntamos con él, nos comprometimos a invertir. Y pues, o sea, o sea, a operar o sea, porque a mí me tocó hacer delivery, me tocó hacer llamadas, salirte del cine a tomar un pedido cuando no estaba el operador. Después hicimos una campaña en Groupon que nos salió carísima, pero el marketing fue muy bueno.
Nos salió muy mal porque, pues obviamente perdimos bastante dinero en cada pedido, pero empezabas a ver cómo había recurrencia de ciertos usuarios. O sea, perdías el primer pedido, pero a medida... O sea, había gente que pedía en la mañana, en la comida y en la cena. O sea, había dos. Había las personas que querían hacer esto y había recurrencia. Y luego también había, y esa era la parte negativa, había personas que solo esperaban los descuentos, ¿no? Como emprendedor, tienes al principio hipótesis de lo que crees que va a ser y lo que crees que es. Y después te encuentras con la realidad de cómo los consumidores se comportan usando tu producto, ¿no? Y eso implica que a medida que lo vas entendiendo es cuando empiezas a crecer, ¿no? Empezaba a haber competidores. Yo no sabía nada del mundo de venture capital o de capital privado o de levantar capital. No sabía mucho de startups en ese momento. Más bien, como dice Sergio, tenía mucha fe en el modelo de negocio y que eso era como relativamente evidente que algún día iba a ser el futuro. La otra cosa que fue interesante es que pensábamos que íbamos a tener mucho más tiempo, que esto iba a venir a México, sí, que iba a poder madurar. No teníamos mucha competencia en México, que se iba a tardar en llegar. Y creo que eso sí fue la primera bofetada quizás, que cuando de repente nos enteramos que varios grupos europeos estaban entrando al mercado y sí habían levantado capital y sí venían con grandes equipos, grandes cantos de publicidad. Y con la experiencia que habían tenido también en Europa, ¿no? Entonces como que... Y ese sí nos asustó, o sea, como que creo que sí nos... Primero se nos cae el negocio que nos daba flujo recurrente y la verdad es que se nos iba casi todo lo que nos entraba, se terminaba yendo al flujo de la operación. Al flujo de la operación. Porque mi orden sabíamos que iba bien. No generaba suficientes ingresos para pagarle sueldos. Todavía no. No, pero sí, o sea, sí, cuando nosotros, cuando empezamos, cuando lanzamos la plataforma, yo creo que si hacíamos 5 pedidos al día, o sea, imagínate, 100% orgánico, cuando nos ofrecen comprar la empresa, yo creo que estábamos cerca de los 400 pedidos al día, que no era mucho. Tenemos mal nuestro modelo, por ejemplo, cosas técnicas, por eso es importante lo técnico. No teníamos un sistema claro de cobranza. Entonces, a veces nos tocaba ir por 100 pesos al restaurante. Y después cuando te das cuenta que si tenías procesador de pagos, tú podías lanzar una promoción de 20% de descuento solo con tarjeta de crédito. Eso hacía que el dinero entrara con nosotros y ya ahí nos cobrábamos. Y te cobrabas. Pero son cosas que no eran tan evidentes cuando empezamos. Hicimos el clásico acuerdo con una cadena más grande que nos puso en el mapa y que cuando íbamos a vender lo podíamos como presumir, pero perdíamos, o sea, cuando entraban pedidos de esa marca nos poníamos nerviosos porque era imposible renegociar y la otra era cada pedido le perdía, o sea, veíamos que nos costaba dinero, ¿no? Intentamos levantar, hicimos unas 2 o 3 reuniones, buscamos $500,000 en un momento. No pudieron levantarlos. Ni cerca. Y cuando llegan los extranjeros, pues también nos vendieron espejitos y nos prometieron un chorro de lana y todo. El chiste es que terminamos vendiendo la empresa. Cometimos creo que todos los errores que se puede hacer en una venta. ¿Cuál fue el principal error que cometieron? Fue no entender cómo funcionan las startups. Y entonces vendimos México y nos quedamos con shares solo de México, no, ni siquiera de la holding en... Ya. ¿Quién fue el comprador? Sin delantal. Pero Sin Delantal sí los metió, o sea, sí llegó en grande, me acuerdo muy bien. Pues que lo veías en marketing, sí, pero... Marketing. En marketing, o sea, sí hicieron mucho ruido, pero pues después te das cuenta que no eran tan grandes. Cuando llega a Sin Delantal, les promete espejitos, le venden a Sin Delantal y les paga en acciones de Sin Delantal México. Sí. ¿Y se comprometen a quedarse cuánto tiempo? No, pues el tiempo... ¿Tenían que bestear las acciones o...? No, pero había un compromiso de no dilución hasta que invierten X dinero. No me acuerdo exactamente, que era 2 millones de euros o algo así. ¿Nunca llegó a ese momento o qué?
No, nunca llegó. Yo la verdad los respeto mucho, ¿no? Aunque a veces no han hablado bien de nosotros, yo los respeto y yo le aprendí bastante a ellos de cómo operar y cosas muy... que en ese entonces no había nada, no había blogs, no había libros, ¿no? Y genuinamente creo que ellos daban todo por su empresa y le aprendimos mucho, desgraciadamente, en cómo se estructuró la transacción y las agendas escondidas de la parte del capital, de los socios capitalistas, hizo que termináramos desalineados y al final no fue una experiencia tan agradable, pero sí, o sea, ahí aprendimos mucho Y lo que decía antes, creo que lo que aprendimos allá fue cómo funciona el mundo de startup, o sea, el mundo de venture capital, de levantar. A pesar de todo, terminó siendo una buena historia porque la empresa se terminó vendiendo a Just Eat y, digo, a nuestros socios ahí les fue bastante bien. Nosotros pudimos salir con un pequeño exit y... ¿Cuánto tiempo pasó de que empezaron Mi Orden hasta que se vendió? como 2 años y medio, casi 3. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando sin delantal? Como un año. Un año. Ya nos pagaban sueldo. Y al final la venta les permitió hacer algo más. Pues, o sea, sí, pero digo, en ese entonces sí se sintió como algo importante. Tampoco era para tanto, ¿no? Sí. Pero para mí más que el dinero, a mí lo que me gustó mucho fue esta experiencia de cerrar, de completar un círculo. Sí, o sea, tuviste una idea, viste una oportunidad, iniciaste un negocio Y haber hecho dinero. con tu socio, le batallaron, ustedes se las ingeniaron como pudieron, no pudieron levantar capital. Al final hicieron un deal que parecía bueno, cometieron todos los errores, pero al final salieron parados y con algo de dinero en la Sí, súper bien. Eso sí, o sea, yo tenía 25, 26 años y para mí fue mucho aprendizaje en muy poquito tiempo. ¿Eso qué año fue? Recuérdenme. Diciembre de 2012. Sí. Concretamente lo que estaba pasando en el país en ese entonces era que acaba de ganar las elecciones, o por ahí en esas fechas ganó las elecciones Peña Nieto y llegó con una agenda muy agresiva en la parte de tratar de fomentar el ecosistema emprendedor, ¿no? Ah, sí. Se creó el INADEM y después el INADEM fue el primer inversionista institucional en manejadores de fondos de capital privado. Cambiaron o sea, antes era el fondo PYME o algo PYME. Yo me acuerdo que en principio de 2013 Dafin estaba... Dafin era tenía el brazo de fondo de fondos que era el mayor, o sea, era el que más promovía el tema de fondos de capital privado. Muy enfocado a private equity, ¿no? Muy, Pero justo en ese momento empezó sí. a haber más personas que querían levantar fondos de capital. No, y fue regional, porque estaba Corfo en Chile. Regional. Estaba Impulsa en Colombia. Ruta N solo en Medellín, o sea, Antioquia. México sale con el INADEM. O sea, todos estos movimientos. Todo fue en 2013. Venían por lo que estaba pasando en todo el mundo con la penetración del Internet, ¿no? O sea, de repente lo veías en todos lados. Pues de repente el Internet ya era universal. Todo el mundo tenía Internet en su casa. Todo el mundo tenía Internet en su celular. Ya para 2012 ya iba como en la cuarta o quinta generación del iPhone. Ya había Android. Oye, el ecosistema de apps estaba mucho más. El ecosistema de apps y de móvil. Todo el tema de las redes sociales. El tema de pago evolucionó mucho. Entonces ya había manera de tema cobrar. de pagos. Todas las startups estas de alto crecimiento como Uber y Lyft. Airbnb. Todo el tema del software y todas las empresas de SaaS. Era como una explosión, ¿no? Algo está pasando en todo el mundo. La explosión fue muy a nivel consumer al inicio. Y ya después se fue o sea, cuando haces consumer, después empiezas a ver todas las necesidades que tienen las empresas. Y ahí es donde empiezas a detectar las oportunidades en B2B. Todo esto es relevante porque ahí, en ese año, más o menos por ahí, empezaron a invertir ustedes, que puedes decir que fue su segundo emprendimiento. Sí, sin que duda. fue Investo. Sí. ¿Me pueden contar un poco de eso? Investo siempre existió. Todo ese tiempo existía.
Sí, como que queríamos ayudar a emprendedores a encontrar capital. No había un modelo de negocio, no era un fondo, pero como que existía porque de ahí nació un poco Mi Orden. Sí, o sea, la asociación con Mi Orden, de ahí nació. Y me acuerdo mucho de un ángel inversionista que se llama Ariel Poller, que había venido a México, lo habían traído a algún evento. Y creo que fue él que nos dijo, oye, si no tienen algo muy específico, si no tienen una idea y no están convencidos, pues no hay prisa, ¿no? O sea, Tienes que emprender por no, emprender. exacto. Hay muchos emprendedores que van a pasar por los mismos problemas que ustedes tuvieron y lo que experimentaron. ¿Por qué no apoyan a otros emprendedores mientras viene la próxima idea? O sea, no hay prisa. Y siento que de ahí es cuando empezamos a pensar más a invertir, apoyando, ver cómo podemos aportar ese ecosistema, ¿no? De emprendimiento y de inversión. Contexto, ¿fue un inversionista que le fue muy bien con Twitter o...? Fue uno de los primeros empleados en 2 empresas que salieron a bolsas. Ya. Y fue de los primeros inversionistas en Twitter, o sea, y varios otros. O sea, le ha ido muy bien como inversionista. A mí me direccionó mucho hacia, ok, vamos a ver cómo podemos aportar algo, ¿no? Entonces ustedes sentían y podían ayudar a otros emprendedores porque ustedes ya habían pasado por todo el ciclo. Exacto. ¿Y cómo fue ese cambiarse la cachucha de inversionista, de emprendedor a inversionista? Fue difícil porque primero pensamos que íbamos a levantar el fondo fácil y no lo pudimos levantar. Entonces, pues obviamente un poco con la arrogancia o teníamos como esta seguridad de que íbamos a poder levantar, entonces empezamos a invertir con nuestro dinero y también cometimos muchos errores, ¿no? O sea, claramente nos cometieron fraude emprendedores que, pues no me gusta decir fraude, pero porque no sé si era fraude, pero claramente no se usaba el dinero para el negocio. Pero pues nuestra experiencia era que íbamos metiendo de a poquito conforme se necesitara y cuidando el capital. Y reproducimos lo que nos funcionó en Mi Orden, Claro. donde nunca metimos el dinero upfront. O sea, lo metimos mes a mes y nos funcionó. Para nosotros era lógico, reproducimos esto por ignorancia, ¿no? Y también hicimos muy malas inversiones, ¿no? O sea, las primeras inversiones de ese fondo casi todas murieron. ¿Hay algo en ese fondo, en ese primer fondo que esté vivo? Sí. Sí, no, hay algunas que van muy bien. ¿Cuántas inversiones hicieron en ese primer fondo que fue con su propio dinero? Como 20, ¿no? Sí. Hay varias empresas que van... El problema el error que cometimos es que empezamos con cheques muy grandes para lo que teníamos. Sí, eso O sea, es hicimos un error muy... uno de $100,000 que en ese entonces para nosotros era un chorro de dinero. Y, o sea, fue de estas experiencias donde el dinero no fue bien utilizado. Pero aprendimos muchísimo y al final en escala de lo que es un fondo de inversión o de lo que es las empresas con montos relativamente chicos, pudimos aprender... echando a perder con tu propio dinero. Exacto. ¿Y cómo fue que pasaron entonces al segundo fondo? En realidad, ya habíamos empezado con el primer fondo. Las últimas inversiones fueron en empresas de Y Combinator en Silicon Valley. Y Combinator es una aceleradora. Es una aceleradora Más. probablemente la aceleradora más importante del mundo, donde salió Airbnb, donde salió Coinbase, o sea, varios empresas. de las empresas muy grandes. Vimos el pitch de Cruise, de Flexport, de varias. O sea, los vimos o sea, levantando a, no sé, 6 millones de cap, ¿no? Y para mí era una cosa así, wow, o sea, quiero invertir en todas. Sí, pero ya para entonces ya no tenías dinero para invertir. Ya no teníamos dinero. O sea, Nos quedaban muy pocas. Pero pudimos invertir en algunas y vimos... vivas de ese batch, siguen vivas, y de hecho son las que mejor retorno nos van a dar. Sí, lo cañón de este mundo de las startups de tecnología es que toma muchísimo tiempo, ¿no? O sea... Esa es la falacia que la gente piensa, que una startup en 3 meses ya va a ser súper exitosa, y en realidad
vemos empresas 2013, 2014, Ya pasaron 10 años. casi. Ya. Para construir algo grande necesitas un chorro de capital. En el proceso cometes un chorro de errores. Tienes que muchas veces volver a empezar. Si tienes la suerte de levantar un suficiente capital, sigues vivo y sigues y sigues y sigues. Y es una historia de... Aquí no puedes hacer un estudio sobre un mercado que no existe. O sea, Claro. estás creando un nuevo mercado. Estás abriendo. Si hubieras preguntado cuando lanzamos Mi Orden a la gente si quieren pedir o cuántas órdenes van a hacer en línea, te van a decir 0. Porque no existe, no hay necesidad. Y para eso existe el capital de riesgo, que si se utiliza correctamente, abres un nuevo mercado y después se puede eventualmente volver un gran negocio. Cuando Uber levantó su seed, su serie semilla, ellos calculaban el TAM, que es el mercado total, se llama Total Addressable Market, que es lo que ellos ven como el mercado objetivo. Y como lo calculaban ellos era por la cantidad de dinero que generaban los black cars, o sea, las limusinas y los carros de lujo, de taxis de lujo, en San Francisco, ¿no? Y decían, el TAM es de $100 millones. Creo que el último trimestre que vi de Uber vendió 12 billion o no sé cuánto, una locura, ¿no? Y es chistoso cómo funcionan las cosas, porque la experiencia que tuvieron en Mi Orden y que conocieron ese mercado, me imagino que cuando vieron Rappi dijeron, esto es obvio, ¿no? O sea, es obvio como producto. Lo que no se nos hacía obvio era la evaluación de Rappi. Porque nosotros sabemos en cuánto se había vendido sin delantal. Que decías, es imposible que... Pero lo que sí pensamos es, bueno, pero pues si sí funciona, pues va a ser esto debería ser gigante, ¿no? Dijimos, además, es como nuestra revancha de haber abandonado el barco tan temprano, porque siempre nos quedó pues como el saborcito de si la regaste o no, ¿no? Una de las principales causas por las que las startups fallan, en general no solo las startups, también los negocios tradicionales, por conflictos entre socios, ¿no? Sin embargo, ustedes ya llevaban en ese momento dos emprendimientos, bueno, 3, si consideras que el deal que hicieron de la publicidad exterior. No, pero ese fue muy... Pero bueno, fue un negocio, un deal, ¿no? Hicieron un negocio, después emprendieron Mi Orden y después hicieron Invest. Pasamos un momento muy difícil en 2013, cuando nos ponemos a invertir, a jugar al ángel inversionista, nos quedamos sin dinero. Sin canicas. Y fue difícil porque pues pensábamos que íbamos a poder levantar el fondo, no se pudo. O sea, yo tuve que empeñar mi computadora un mes. ¿Y ahí cómo le hicieron para sortear, digamos? Pues de repente te caía dinero de alguna otra cosa que le habías invertido, ¿no? Pero sí, la verdad, estuvo apretado. Bueno, pues tú conoces la historia, no sé qué tanto puedo decir, ¿no? Pero tú nos prestaste dinero en algún momento para poder echar a andar bien el proyecto del fondo, porque no había para levantar un fondo. Cuando estás con carencias y con problemas económicos, pues hasta los matrimonios fallan, ¿no? O sea, ¿cómo es que ustedes se mantuvieron juntos? Que lo disfrutábamos mucho. Pero yo creo que eso es el punto. O fracasa el matrimonio, o se pone más fuerte. Porque si sales de estas, como pareja, que sea un matrimonio, una pareja de trabajo, pues también te da alas, porque te realizas que si podemos salir de esa, pues podemos hacer todo, ¿no? Entonces, yo siento que eso, al contrario, el hecho, o sea, tengo más recuerdos de los momentos difíciles con Sergio que de los buenos momentos, porque allí como que todo es fácil, ¿no? Claro. Finales del 17, 2018, me contaron luego si tú, Sergio, quería emprender, que tenía esta oportunidad, que los patines. Yo decía, no manches, pues, ¿y el fondo qué, no? Pues, ¿qué vas a hacer? Lo que pasó ahí es que, a ver, no sé si te acuerdas, pero el tema de los patines, es un año antes de los patines, se puso de moda el tema de las bicicletas compartidas. Sí. Pero, o sea, esto empezó desde el 2016, 2017, empezó esta ola de las bicis. Hablamos con varias. Y cuando en un viaje a Los Ángeles vemos
no me acuerdo si estábamos juntos o no, pero vi los patines. Solo dijiste qué cool. No, era No, como, para invertir. vamos a invertir en uno. Entonces hablamos con varios de los que estaban haciendo esto. El espacio se hiper mega calentó. O sea, Bird pasó de cerrar una inversión de 3 millones, al mes siguiente levantó 15 De acuerdo. y al mes siguiente 150, ¿no? Una locura. Una locura. Hay una de las empresas de patines que nos dice que sí, juntamos como 2 millones para un SPV. Un SPV es un fondo específico Sí, un fondo específico para para invertir en invertir empresas. solo en una empresa. Ajá. No en otras X Sí, empresas, sino un fondo vehículo solo para esa empresa. Juntamos el capital de un cheque interesante y a la hora que queremos invertir, el emprendedor nos dice que no, que ya, que ya se llenó, ya se llenó, ya no ¿no? hay espacio. que Axel y no sé quién se habían llevado la ronda y pues no había espacio para nuestro dinero, ¿no? Y yo me quedé muy frustrado. Dije, es que se nos está yendo, o sea, tenemos el deber de invertir en el espacio, ¿no? Claro. Si no intentas todo lo que podías para invertir, esa sensación es la peor de todo como inversionista. Es horrible cuando tenías convicción y no pudiste. Entonces, y así nos ha pasado varias y hay otras donde no teníamos convicción y se volvieron éxitos y hay otras donde estábamos muy convencidos y fracasaron, ¿no? En este caso, estábamos muy convencidos. Yo tenía una convicción muy grande porque yo usaba mi patín diario en Ciudad de México. Y nos dimos cuenta que nos iba a poder invertir. Y Jonathan y yo algo que hacemos muy bien es que en momentos de crisis nos salimos a caminar. Pero de 40 vueltas, ¿no? Y yo le dije a John, ¿sabes qué? Yo no estoy convencido de... Le dije, tengo 32 años. O sea, no quiero Fund manager no quiero ser un fund manager. toda mi vida. Pues, o sea, quizás cuando tenga 40 o cuando, ¿no? Más grande, pero ahorita tengo un chorro de energía, tengo sed de triunfo, sed de reconocimiento, ¿no? Y tuvimos la muy buena fortuna de ver el crecimiento de Rappi desde temprano y desde cerca. Y yo dije, es que ahí está la forma. Y yo, o sea, yo admiro a los founders de Rappi, o sea, para mí son se convirtieron en mis role models. Los veía operar y era como, estos cuates son unas máquinas, no importa lo difícil que se ponga, la sacan adelante. También creo que fue de las primeras empresas en la TAM. Pensar global. Y creo que eso, yo siento que sí hay un antes y después de Rappi en América Latina. Porque ayudó a que los inversores global o internacional se voltean a ver la TAM. Y ver de lo que era posible hacer, ¿no? En Silicon Valley no está mal visto. O sea, muchos emprendedores tienen su fondo chiquito de lado, ¿no? Entonces hablamos con o sea, yo le dije a John, yo la neta quiero emprender, ¿no? Siento que después de 5 años de que nos salimos de nuestra empresa, no había sentido esta convicción. Y me dice, pues o sea, intentemos, ¿no? Entonces yo me acuerdo que fue rapidísimo, ¿no? me lanzo a San Francisco a hablar con nuestro inversionista Ancla, que es el fondo institucional, un fondo de fondos institucional, y digo, oye, me da pena, pero pues mi camino como emprendedor me dice que tengo que ir por acá. Y pues no vamos a levantar el fondo. No. O sea, vamos a tener ahí algo, pero no, el fondo más grande de 25 millones, lo vamos a poner en hold porque creo que tenemos todavía lecciones que aprender y que nos van a dar mucha cancha para el futuro. Y se queda así como, ¿no? O sea, le entro. Sin saber, ¿ya le había dicho que era o ni siquiera sabía que era? Sí. Dijo, no, y pues hagan su fondo, ¿no? Pero mételos, está increíble, yo los apoyo. Pues ya ahí fue cuando te dijimos, oye, va para acá, y si hubo el piso que nos dijeron, ¿y qué pasa con el fondo? No, pero nosotros vamos a seguir operando. Y es curioso porque la verdad es que, aparte de Rappi, las mejores inversiones del fondo se hicieron durante Green. O sea, Now Boats, Mercury, ¿qué más? Atom Computing, muchas. O sea, la verdad es que los toppers... Hay muy buenas antes, pero también muy buenas que se hicieron durante Green. O sea, como que no sentimos que, al contrario, es una discusión interesante, pero siento que cuando estás muy enfocado en el negocio, también
la energía en lo que le puedes dedicar es muy enfocado, ¿no? Entonces como que no inviertes por invertir, inviertes por realmente convicción y porque crees que puedes aportar valor. Sí, casi todas las empresas que invertimos en Green eran problemas que entendíamos desde nuestra operación en Green, ¿no? En Nowports teníamos todo el tema de la logística de mover los patines desde China a 7 países, computadores, Atom Computing, que es esto de Quantum Computers, pues la necesidad de escala para, ¿no? Para cualquier cosa con inteligencia artificial. O sea, como que la construcción del portafolio hace mucho más sentido. Y ha habido unas empresas que nos ha ido muy bien gracias a la necesidad de la tarjeta corporativa, ¿no? Pero empiezan en 2018. Sí. Empiezan y se van y aplican para ir a Y Combinator. No, o sea, primero, o sea, fue muy chistoso porque esta plática que tenemos con nuestro inversionista, en 5 días teníamos ya como $2 millones comprometidos para la startup. Para la startup. Y una persona que nos abrió las puertas en Silicon Valley desde años antes, Michael Seibel, que era el CEO de Y Combinator, era un LP también. Inversionista del fondo también. Y le decimos, oye, pues vamos a hacer esto. Y nos dice, le dijimos, ¿quieres invertir? Y me dicen, mejor hagan Y Combinator, ¿no? Claro. Y a mí como founder, la verdad, siempre había tenido el sueño de hacer Y Combinator. Como contexto para los que no saben mucho de Y Combinator tiene una tasa de aceptación más baja que Harvard, por ejemplo, o que Stanford, o que estas grandes universidades súper prestigiosas, ¿no? No, y no te cuesta, al contrario, te dan dinero para que no emprendas. te cuesta, pero es muy difícil entrar. En esa época pensaban era mucho dinero, pero al final para lo que queríamos hacer tampoco era tanto. Y el dinero en esta época, Y Combinator te daba $125,000, no como hoy que te da 500,000. Por el 7% de la empresa. Pero como dice Sergio, era un sueño que teníamos de hacerlo. Habíamos invertido en tantas empresas o tantos emprendedores que habían hecho Y Combinator. Habíamos visto cómo ayudaron a esas empresas, como Rappi, en el proceso. Y creo que sí fue súper útil, porque nos posicionó y nos ayudó a levantar lo que terminó siendo la ronda seed de Green, gracias al FOMO del Demo Day, ¿no? O sea, como que de repente había un nuevo jugador de patines enfocado en la región. Y más que todo, que había otra empresa en la región que se llama Yellow. Llevan un año. Sí, pero o sea, estaba Yellow que había podido levantar capital porque el founder había sido un founder que ya había tenido un éxito muy grande con una empresa que se llamaban 99, ¿no? Sí. Que era un Uber. Un Uber. Pero que trabajaba con taxis. Lo vendieron a Didi. Se lo vendieron a Didi a $1 billion, no sé cuánto. Uh-huh. Entonces, cuando él quiso vio la oportunidad, igual que ustedes, de las bicis compartidas y de los patines compartidos, no tuvo ningún problema en levantar capital. Sí. Ellos no creían en la jugada del patín inicialmente. Nosotros, una de las cosas que derivado del aprendizaje rápido era que queríamos ser Brasil. No teníamos ni idea, pero decíamos que teníamos que estar en Brasil. Mercado más grande. Y de hecho nosotros siempre nos posicionamos como una empresa para Brasil. Logramos levantar capital en Brasil. Antes de entrar a YC. Sí. Al mismo tiempo. O sea, es que todo pasaba en una semana. O sea, rapidísimo. Sí, o sea, era y se pasa la voz. O sea, la verdad es que no era que nosotros queríamos construir hype. Nos subimos una ola y de repente ya estás hasta arriba de la ola y ya nada más, o sea, ya no hay como opción de eso. Surféala, brother, ¿no? Te puedes echar para atrás. Sí, o sea, ya estás ahí arriba. Entonces nos subimos, no entendíamos la magnitud de las cosas, nunca habíamos, después de ¿no? O sea, 8 años antes haber tratado de levantar $500,000 y de repente tener gente pidiéndote que lo dejes invertir, fue una experiencia muy surreal. Y hacemos Y Combinator, y algo que no sabe mucha gente, como que mucha gente piensa que Y Combinator está al final del batch, o al final del curso, del programa, hay un demo day donde pero esa cosa, desde que empieza el batch, la chamba de los inversionistas es ver quiénes están
y tratar de entrar Hay cientos de desde el día 1. inversionistas rondando. Desde el día 1 te están cortejando. ¿Ya habían empezado a operar? Ya. Ya habíamos puesto los primeros. Todo fue muy rápido, ¿no? Y armamos un buen equipo de hardware. Pudimos poner los primeros patines en la calle. Cuando empezaron, cuando se fundó la empresa, cuando constituyeron la C Corp gringa, ¿qué mes fue? Mayo. ¿Mayo de qué año? 2018. Y cuando entraron a YC fue en el verano, En junio, o sea, por ahí julio. un mes después. Sí. Y cuando empezaron a operar en México, Nosotros entramos julio. cuando ya había empezado. El final de julio pusimos los primeros patines. o sea, dos meses después, 3 meses después de que... Tuvimos mucha suerte de montar un equipo muy bueno, que eran principalmente founders que habíamos invertido con el fondo. También teníamos el exdirector de hardware de Y Combinator, que había hecho una empresa que también hemos invertido, que la empresa no funcionó, que también se unió. O sea, teníamos un equipo muy sólido. Y creo que también aquí, como de cierta manera, no estamos reinventando la rueda tampoco, porque ya existía la empresa de patines. Entonces, el objetivo era claro, sabíamos lo que teníamos que hacer. La ejecución fue increíble, el equipo se la rifó. Y en julio estábamos poniendo los primeros patines en la calle. Y cuando pusieron los primeros patines, fue en rapidísimo. Jamás pagamos publicidad, o sea, sopitas y empezaron llegaron los patines a México. Y así como que, o sea, Como tenía un elemento de viralidad. fue muy surreal, sí, y la gente tomaba fotos. Y Siempre te preguntan qué es Product Market Fit. Y es algo muy difícil de explicar. Porque creo que tú puedes hacer un podcast y hablar de esto y sin saber al final qué es un Product Market Fit. En Green, te puedo decir exactamente cuándo fue. Pusimos los primeros patines en la calle. Inmediatamente la gente... Eran como 10 patines. Es intuitivo, la gente descarga en la app, lo utiliza de manera súper intuitiva. Pero no solo esto. De repente había 20 personas abajo de la oficina tocando, el poli que nos avisa. Porque al dar de alta nosotros en la oficina, las que estábamos preparando para meter a la calle, Así aparecían en el app. aparecían en el mapa Están los patines. y la gente estaban tocando para decir que era un patín. Esa fue la primera señal. Y como a la semana estábamos todo el equipo, nos fuimos a comer. Y el responsable de tecnología ahí nos dice, oye, algo está pasando. Había 10 en la calle. Dice, no, ninguno aparece activo. Me voy a regresar a revisar qué pasó, porque de pronto se cayó algo y no aparecía ningún patín en el mapa. Se mete y de 10 patines que teníamos, 10 estaban siendo usados a la hora de la comida. Y fue como, wow, o sea, no podemos creer. Sin hacer publicidad, sin nada. Solo nada. poniéndolos en la calle. Que la gran pregunta es cómo la gente va a entender que el patín está ahí para que lo puedes usar, que tienes que descargar una aplicación. Todo esto de manera intuitiva. ¿Cuántos patines habían comprado hasta ese momento? Como 250 No, ya teníamos los 2000. también, pero no estaban en México. No, estaban... No, pues nosotros Estaban tenemos- en tránsito, digamos. el problema de nosotros que teníamos, una de las razones por las cuales algunos no querían invertir en nosotros, era porque no creían en nuestra capacidad de conseguir los patines. Y de conseguir los patines. Porque Porque Lime y Bird todos están comprando. Bird había hecho un deal y ellos decían a sus inversionistas que nosotros no íbamos a poder conseguir patines porque ellos tenían un deal de exclusividad con Ninebot. Que el gran problema... El principal proveedor de patines en ese No, momento. el único. El único proveedor de patines Porque, era Segway. Ninebot Segway Ninebot. porque la realidad es que todas las otras empresas en China apenas estaban tratando de preparar un producto, pero la gran pregunta era la capacidad de hacer un producto de calidad en tiempos. Solo Ninebot tenía la experiencia en la fábrica para poder hacerlo. Y ellos dividieron la producción de patines en dos. Lo que se vendía al retail, lo que tú puedes comprar en Amazon, que de hecho los primeros 250 que teníamos en México, entonces, los compramos en Amazon en Estados Unidos, Tuviste que ir a Amazon a comprarlos. sí, porque no se conseguían. porque no se conseguían. Y no solo esto, el que lo compramos en Amazon nos quería comprarlo de vuelta
porque Lyft, otra empresa, Quería comprárselos más. se la quería comprar más caro. Nosotros, y la otra parte, que era la parte de ride-sharing, la producción estaba vendida entre Lime y Bird, ya la tenían todo. ¿Cómo le hiciste para comprar? No sé si lo puedo decir aquí en tu podcast. Dilo que No, pues se puedes fue a decir. China. No, sí, la realidad es que es gracias a un amigo que también invirtió en la empresa, que es de mis amigos con el cual vine a México, de hecho. Él tiene una empresa de importación y de logística. Y en realidad lo que hicimos, jugamos un poco como no podíamos entrar por la parte de empresas de patines, Como retailer, como si fuera... entramos como retail. Y él llegó y compró como si iba a vender los de retail en Amazon. En América Latina. Nunca dijo nada. Dijo, soy una empresa, importo, la voy a Necesito vender. comprar patín. Y compró un lote de 2,000 patines allá. Y lo que hicimos es que los brandeamos nosotros después. O sea, los pintamos en México. O sea, hicimos toda una cosa. No, esos de hecho los maquilamos en China. Los primeros 250 los maquilamos, o sea, los brandeamos en México. Y creo que es esa cosa un poco ingeniosa que logramos hacer fue la que comprobamos al mercado, si quieres, de Venture Capital, de que sí había manera de tener patines, sí los teníamos, sí venían en camino, y nos abrió la llave de levantar capital. O sea, desde el principio tuvieron desafíos grandes porque esos patines que se vendían en retail eran patines frágiles, ¿no? Sí, Era un poco más frágil que los otros, pero aquí, en ese momento, era comprobar tu capacidad. Porque, curiosamente, la segunda parte de esa historia es que adentro de Ninebot, la parte retail y la parte que trabajaba con empresas como nosotros, competían entre sí por espacio en la fábrica. Entonces, al hacer esto y volvernos un cliente de retail, división. el otro, la otra división nos quería ganar como cliente, y la única manera de ganar como cliente era darnos espacio de producción. Claro. Y ya pudimos negociar un contrato, mejores precios, etc. Entonces nos puso en el mapa a nivel jugador, vamos a decir, de patín, y es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, al hacer esto nos permitió levantar más capital, lo que nos permitió cerrar mejores contratos, pero definitivamente eso era un punto súper importante por asegurar lo que era súper importante para poder lanzar, que eran los patines. El hecho de tener un patín como el que tenían, ponerlo en las calles de la Ciudad de México, que tienen baches, topes, me imagino que les mostró muy rápido la realidad de lo complejo que iba a ser operar, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Lo difícil de Green fue que nos tuvimos que volver muy buenos en muchas áreas. Ser un producto tan complejo, desde el hardware, el software, relaciones gubernamentales, relaciones no gubernamentales, o sea, los vecinos, las pandillas. Hay muchos permisos no oficiales que uno tiene que tener para operar un negocio de ese estilo. Aparte tenían ustedes su propio taller. Sí, nosotros teníamos todo, y la verdad es que sí, los costos de mantener un patín en la calle eran mucho más bajos que en Estados Unidos. En Estados Unidos arreglar un patín te costaba $20 la hora. Acá por $20 al día arreglabas 50. Después tuvimos una ola de robo en Ciudad de México, que es curiosamente la ciudad donde más nos robaron. O sea, ni en Bogotá, ni en Sao Paulo. O sea, como que Ciudad de México sí fue lo más difícil en cuanto a robo. Vandalismo fue Montevideo, curiosamente. Te enfrentas con vandalismo, robo, las bandas organizadas que se robaban los patines, En México, la policía, la regulación. Aparte, entraron muy rápido los competidores. Entonces que nosotros, obviamente, una de las cosas no tan inteligentes que hicimos fue que al hacer tanto ruido, al posicionarnos como un negocio donde tienes mejor clima, tienes costos operativos más bajos, se vuelve muy... Y Uber, su principal o su segundo mercado más grande era Brasil.
acaban de vender 99 minutos a Didi. Entonces, nosotros hicimos tanto ruido de Brasil, Que Lime y Bird tuvieron pues todos dijeron, pues vamos ahí mismo. Y además, los inversionistas dicen, "Ay, ¿cómo es posible que no están allá?" Entonces, como que ese mismo ruido atrajo la competencia. Ahora, hay que ponerlo en su contexto. Estamos en un momento donde lo único que importa es tu capacidad de meter patines en la calle y generar revenue. Nadie... un producto que tecnológicamente funcione, Sí. que cuando lo desbloquees se desbloquee, Sí, que porque esté si no generas el cargado revenue. y que esté en el lugar donde tiene que estar, donde está la demanda. Entonces hicimos todo muy bien en cuanto a lo mínimo indispensable para operar y levantar capital para volvernos serios. A ver, ahí en contexto. Yo me acuerdo haber estado con ustedes en San Francisco. Antes del Demo Day ya Sí, antes del Demo teníamos 20 millones levantados. Y que el día del Demo Day y los días siguientes la evaluación se fue inflando. Pasamos de 20 a 200 En una semana. como en 2 semanas. Porque levantamos los 20 millones antes del Demo Day y después la serie A de 45. Yo creo que no había habido una historia en México y en general en la TAM tan rápido, ¿no? O sea, No. ni siquiera Rappi fue tan rápido. No. Porque en 3 meses, en 4 meses, o sea, empezaste en mayo, junio, julio, agosto, terminaste YC. Ya habías levantado capital a donde los inversionistas privados valuaban la empresa a $200 millones. 180 para ser exactos. 180. Y ya estaban en México y estaban en algún otro país en ese momento. O sea, ya teníamos patines en camino A a todos Chile, lados. Argentina, y creo que eso era lo importante, que tú podías demostrar, hay X patines que van en camino a tantos lugares, si funciona, creo que el otro país era, no sé si me equivoco, Colombia, teníamos patines. Sí, es que Rappi nos ayudó mucho porque nosotros ni siquiera teníamos subsidiarias en algunos países. ni los permisos para importar y todo. Entonces quien nos ayudó a importar los patines fue Rappi. Y hicimos un acuerdo ahí también donde nosotros, los usuarios de Rappi podían desbloquear. Desde la app de Rappi. Desde el app ellos estaban vendiendo su idea de la super app, donde puedes hacer todo desde, ¿no? Fuimos la primera joint venture para Rappi, donde por primera vez había un producto que no era de Rappi que podías utilizar adentro. Fue un círculo virtuoso porque no, o sea, por ejemplo, en Colombia, el 80% de los viajes venían desde Rappi, desde el día 1, y nunca cambió. Sí, o sea, la gente se acostumbró La gente ni siquiera necesitaba usar. Abrías el app de Rappi y ahí te decía, Exacto. desbloquea un patín. Entonces, las dos empresas, pues digo, ahí justo durante Green fue que Rappi se vuelve unicornio, y después levanta la ronda de $1 billón. ¿Cuántos empleados tenían para cuando ya estaban en diciembre? Estás en 6 países. Como 400. Un poco, sí, 380. Fuiste en menos de un año de 0 a 400 empleados. Sí. ¿Cómo manejaron ese caos? Pues, muy pobre, de manera muy pobre. ¿Por qué? Pues porque obviamente se te cuelan malos empleados. No solo esto, también hay muchas personas que son la persona ideal cuando somos 20 o 30, pero cuando somos 400, esa persona ya no es la persona, o sea, ya no encuentra su lugar. Normalmente esto pasa en una empresa más tradicional sobre un periodo de 5 años. Esa persona ya encontró otra chamba. Claro. Aquí no tienes tiempo, o sea, va muy rápido. O sea, es muy difícil explicar a una persona que hace 6 meses era... Mira, hasta tú como founder te quedas, la verdad, digo, ya viéndolo en retrospectiva, ni siquiera yo como CEO creo que me tuve que haber salido antes, ¿no? Y tener a alguien como mucho más... Es que tu trabajo cambia por completo, o sea, y no te das cuenta. Entonces, tan rápido, tan agresivo, en distintos países, etcétera, pues terminas contratando mal. Por necesidad. Por necesidad. Urgencia. Sí, por la urgencia. Y también está loco que los inversores te felicitan por crecer, por abrir más mercado, por crecer tu revenue, y no te hacen las preguntas importantes de
y cuánto ganamos por patín, ¿Y cuánto pierdes por viaje? Cosas básicas. Un poco la mentalidad del VC, del inversionista de capital de riesgo es crece y luego vemos. pero al final lo podemos voltear de todas las maneras que queremos. Nosotros somos responsables, somos los founders. Pero ustedes le dedicaban tiempo a analizar la rentabilidad por viaje. No, No, siempre supimos, siempre supimos cuánto perdíamos por viaje. o sea, sí, Eso- pero, o sea, por eso Éramos digo, el mejor de la industria, éramos el que menos perdía por viaje. Okay. Ya O sea, todos los costos incluidos. yo me acuerdo muy bien en esa época, antes de eso incluso, que ustedes ya tenían muy claro qué cosas tenían que cambiar en los patines, por ejemplo, y en la forma de operar para que fuera rentable. Entonces era el tema de tener patines más, ¿cuál es la palabra? Más fuertes, más que duran más que duren tiempo, más tiempo, tanto la batería. que tuvieras Sí. baterías que pudieras cambiar sin tener que llevarte el patín. Sí. Entonces, cargas baterías, llegas y solo cambias la batería. O sea, sí teníamos muy identificado cuál eran, o sea, qué se tenía que cambiar para que empezamos a ganar dinero por patín por día, ¿no? Obviamente para eso necesitas otras rondas de inversión que te permite comprar esos patines o fabricar esos patines. Creo que nadie contaba que se iba a apagar la música y que ya no iba a haber ¿Qué fue lo que paró la música? ¿El IPO de Uber o el IPO fallido de WeWork? No, lo de WeWork. No, 100% lo de WeWork. Digo, a nosotros nos afectó doblemente porque cambió radicalmente el mercado. O sea, Oye, de repente, Lime no pudo levantar. de manera radical, fue un tsunami. Casi de un día a otro. De un día para el otro, los VCs lo único que les interesaba ya no era el crecimiento, era unit economics. O sea, Sí, fue de un día para otro. Pues es a lo que vamos. Eventualmente te terminaste fusionando Con Yellow. con el segundo jugador, digamos, en fondeo, ¿no? no, Yo el primero, yo primero, Era el primero. habían levantado más dinero que nosotros. empezaron antes, levantaron más capital que nosotros. Ellos apostaron mucho a las bicicletas que no estaban funcionando como esperaban, o sea, tanto en Estados Unidos que en el resto del mundo. Partidas, ¿no? En Estados Unidos eran eléctricas, en Brasil ni siquiera eran eléctricas. Eran manuales. Y ese cambio a patines para ellos llegó tarde. Y nosotros al apostar, como decía Sergio antes, temprano en Brasil y haber mandado patines a Brasil, hay un evento importante que es... Hicimos una locura. Así, pero antes de ese evento hicimos una locura. Volamos los patines para que llegaran en un día en vez de 5 meses. Eso nos costó $1 millón. Solo de avión. Pero cuando esta empresa tiene su board, su junta de consejo en Sao Paulo, nosotros sabíamos que iba a estar el consejo de administración De lleno. de Yellow, porque iban a hacer un evento de TechCrunch, iban a hablar. Y dijimos, nosotros tenemos que tener patines para esa fecha. Pero primero intentamos participar en ese evento de TechCrunch. Intentamos, por lo menos, decir, si invitan y el invitado de estrella es Yellow, nosotros invítanos, podemos platicar también. Y nos cierran la puerta. Nos dicen que ya el evento estaba lleno, que no aceptaban nuevos speakers. Claramente era un tema político, era el jugador local. Y no nos dejan participar. Afortunadamente habíamos mandado esos patines y antes también compramos en octubre, otra empresa brasileña que era muy chiquita, que nos permitió tener ya algo de operación y un equipo local. Y concentramos todos los patines que habíamos importado por avión. Y entonces el evento pusimos... Imagínate el evento. El invitado especial es Yellow. Platican de cómo van a revolucionar toda América Latina con sus patines y sus bicicletas, pero cuando sales del evento, lo único que puedes ver en la calle es Green. Lo importante es que se abre la posibilidad o se acercan a nosotros para ver si juntamos las empresas. Sí, lo que empezó como... La primera oferta que nos hicieron de compra era ellos 80, nosotros 20. Después creo que fue 60-40 a favor ellos.
pasamos a 70-30 a favor nosotros. Obviamente ellos tuvieron sus problemas internos, se pelean a nivel founders, ¿no? Quieren cambiar de estrategia y nosotros aprovechamos ahí para hacer ese move corporativo que en papel y financieramente era la decisión correcta. Pero pues, no se implementó bien, ¿no? Pero sí tenía sentido, o sea, realmente tenía sentido. Sí, 100%. O sea, a nivel financiero, si lo quieres ver como un play de M&A, tenía todo el sentido del mundo. Si lo queremos ver a un nivel operativo, yo creo que fue probablemente nuestro más grande error como founder. Y eso es súper difícil de aceptar, porque siento que nuestro mayor... O sea, si tengo que resumir, creo que eso fue nuestro play más fuerte, o sea, nuestra jugada más importante, que al mismo tiempo fue el error más grande. O sea, siempre una de las cosas que no te das cuenta muchas veces es cuando estás operando desde el miedo. Y yo creo que ese move fue desde el miedo. ¿El miedo a qué les da miedo? Miedo a fracasar, miedo a no ganar. Entonces empiezas a hacer locuras por el miedo a fracasar. Pero si el miedo te lleva a sobredimensionar las que tú percibes como amenazas. No había necesidad de... Creo que lo que hicimos de poner los patines eso fue estratégico y parte de la diversión de ser competitivos. Pero no había necesidad de fusionar las empresas. Es más, en ese momento los tenemos donde queremos. De hecho, curiosamente, todo el mundo... Y es difícil, porque todo el mundo te dice, o sea, casi ganaste, tienes el mejor deal que te puedes imaginar. Además, la empresa tenía casi todo su capital en el banco, entonces como que era... No se habían gastado su dinero. No se había gastado, como que era en papel, y la única persona que nos dice no lo hagan es Michael Seibel de Y Combinator. Y yo dije, pero, ¿no escuchaste todo lo que te dije? O sea, está buenísimo. Y él dice, se van a arrepentir, no lo hagan. Ya ganaron. Déjalo. Deja que se mueran. Y pues todavía sueno con esa llamada de veces. ¿Y por qué lo hicieron? O sea, era un tema de ego. Yo creo que hay una parte de ego, hay una parte de... No, hay una parte que sí, o sea, al final te metes en esa fase de negociación, de obtienes lo que tú buscas. En papel es un super deal y no mides la consecuencia. Y creo que esa es una. La segunda es que habíamos hecho pequeños M&As que nos habían salido muy bien. ¿Cuántas empresas compraron antes del Con 4. Una en Uruguay, una en Brasil. Bueno, una que en realidad nunca lanzaron, pero se volvieron elementos importantes del equipo. 4 empresas que integraron muy bien. Sí, porque eran muy chiquitas. Y entonces tú te vuelves un poco soberbio pensando, ok, lo hacemos bien, sabemos hacerlo, pero no tiene nada que ver. Lo que no realizamos es que Yellow era más grande que nosotros a nivel empleados. Entonces, una empresa de 300, 400 personas que absorba 500 a 600 personas. Y empezaron a sonar muchos rumores de que Green ya era un unicornio, ¿no? Y es común que en ese momento algunos emprendedores vendan una parte de sus acciones en el mercado secundario, ¿no? Generalmente a los mismos inversionistas que están fondeando a la empresa combinada. ¿Ustedes lo hicieron o no lo hicieron? No, nos lo ofrecieron. 2 de Yellow sí lo hicieron. Y ustedes no lo hicieron. ¿Por qué? Yo creo que en realidad, genuinamente, nosotros estábamos convencidos de que íbamos a hacer algo gigante y que yo pondría todo mi dinero ahí, entonces, ¿para qué lo sacas? Porque el caso, por ejemplo, de Bird, el fundador de Bird, sacó 50 millones. Muy criticado porque sacó no sé cuánto, mucho dinero vendiendo sus acciones en el mercado a sus propios inversionistas en alguna de las rondas que hizo, ¿no? Sí, sacó 50 millones. Es fácil criticarlo o criticar en general, pero a veces estás en una situación donde hay tanta demanda de gente y te ofrecen cosas que es difícil como founder decir que no.
Más cuando además tus inversores te pueden ofrecer hasta refresh. Entonces, en realidad ni siquiera pierdes, lo vendes y de otro lado te dan más. Porque hay tanta demanda a veces de gente que quieren invertir. Entonces, yo nunca criticaría esto. Siento que en nuestro caso, y que es lo que podemos hablar, genuinamente estamos convencidos de que eso iba a ser mucho más grande y más bien Y de yo hecho, pensaba... sí, mucho más grande. Sí. O sea, porque en ese entonces vendíamos, ponle 1 millón al mes. Ese año lo cerramos con 4 millones al mes. Entonces nosotros asumimos que íbamos a... Hablando que casi tenía... sí, o sea, que la empresa iba a valer 2 billones al final del año. Porque Bird y Lime valían 2 billones. Entonces dijimos, ¿para qué vendemos ahorita? ¿No? Pero fueron varios factores y sí creo, quizás erróneamente esto es debatible y hay muchos argumentos en favor y en contra. Yo creo que yo sí soy de la idea que está mal vender mucho de tu equity. Es simplemente el mensaje, ¿no? Que se puede hacer bien y que hay muchos founders que lo han sabido hacer bien y que es válido, está bien. Yo en lo personal, sabiendo que aún estábamos muy lejos de tener una empresa sólida, no me sentía cómodo, llámale síndrome del impostor o lo que sea. Yo sentía que ese dinero se iba a necesitar tarde o temprano y de hecho se necesitó, ¿no? Pero sí, no, y mira que tuvimos como 3 veces oportunidad de vender, incluso después de eso. Negocian la fusión, se evaluó la empresa en $850 millones, Green se queda con el 70, Yellow se queda con el 30, y se integra un consejo que es una mezcla de los 2 consejos, ¿no? Sí. Ustedes, me acuerdo que bueno, ¿tú te mudaste, John, o tú también te mudaste a Brasil? Pues Jonathan como a los 6 meses se fue tiempo completo. Cuando se salen los de Yellow se salen de... O sea, la fusión va mal. La gente de Yellow termina saliendo de la empresa y ahí Jonathan se fue full time a Brasil. Y ahí, imagino que ustedes se sentían como, wow, somos los emprendedores. ¿Cómo manejaron eso? A mí el tema del ego. A mí se me subió. El tema de sentirse invencibles, sentirse que eran... En realidad, yo siento que es irónico porque tienes un equipo increíble y ya en ese momento más de 1,000 personas en la empresa, llegamos hasta 2,500, pero nunca me he sentido más solo. Te sientes que nadie te entiende, estás con tanta presión, que es súper irónico de tener tanta gente y que trabaja junto para el éxito de la empresa y al mismo tiempo sentirte tan como solo en el día a día en que nadie entiende de los problemas o que estás enfrentando. O lo que estás enfrentando. ¿En qué mes fue la fusión? O sea, se firmó en diciembre, ¿no? En diciembre el acuerdo. O sea, lo sorprendente de toda la historia y lo que a mí me gusta, por lo que me gusta mucho y por lo que los invité, es porque la empresa se fundó en mayo del 2018 y para enero del 2019 ya habías comprado un chorro de empresas, ya te habías fusionado con el jugador que tenía más fondeo, tú habías ganado, digamos, en la mesa de negociación porque tenías el control de accionario sí, de la empresa combinada. Ya valía casi $1 billón, ¿no? O que ya iba a ser el unicornio, que es como que en lo que cualquier emprendedor aspira a hacer, ¿no? O a tener, o a construir. En menos de un año. Sé que del exterior dices en menos de un año, pero lo que nos tocó vivir en esos 9 meses, y en realidad vas casi tapando también, en cierta manera, hoyos, porque ya pediste patines, necesitas el capital para esto, necesitas meterlos, necesitas la gente para meter los patines, necesitas abrir nuevos mercados para que, ¿no? Entonces, tienes una presión constante de superar lo que acabas de hacer para que tus números se ven bien y que sigas creciendo. Entonces, y por eso, esto, lo que te estoy diciendo, es lo que te hace sentir solo. Porque la gente dice, oye, ya, tranquilo, ¿no? Y tú no, o sea, no, ya hay
mil otras cosas, ¿no? Y todo el mundo lo ve la otra cosa es que todo el mundo lo ve con su visión. O sea, si tú estás en una operación, lo que ves es el problema de la operación. Si estás a nivel la integración que había que hacer, eran dos textos completamente distintos. ¿Cuál vamos a usar? ¿Cómo vas a poner los ingenieros? La logística, diferentes patines, la hardware. La cantidad de crisis a nivel equipo, todos los días. ¿Cómo fue esa integración? ¿Corrieron gente? No, se hizo muy mal en todos los niveles. Se hizo mal a nivel consejo de administración. En el sentido de... A nivel de negociación, porque ahí podíamos haber negociado eso. Luego a nivel consejo. Y luego lo que más importa a nuestro nivel, que es el nivel management. Pero en todos los niveles se hizo mal. O sea, el management no lo cambiaron, se quedó el mismo. El error que cometimos, creímos o quisimos creer que una fusión así se puede hacer siendo buena onda y que todo el mundo va a estar contento y que... Sí, por las buenas, no. Eso no jala por las buenas. Aquí toca llegar y decir, esta es la marca, esta es la empresa dominante. Sí, vamos a usar. Y el board va a estar compuesto de esto y si quieren un observer lo podemos tener, pero había que llegar mucho más... O sea, esas fusiones amigables de iguales, no jalan. Y regresa a lo que decía Sergio. Lo hicimos no en una posición de fuerza, lo hicimos en una posición de miedo. Y cuando lo haces en una posición de miedo, no vas... esos puntos cruciales quieres empujar. Con la versión del conflicto. Para que no se te vaya a caer. Exacto. Sí, ya te compraste la idea de que es la mejor decisión, fusionar. Entonces ya no quieres que se caiga. Entonces, ¿cómo vamos a pedir? Y de hecho sí pedimos el control del consejo, que al final fue lo que nos permitió, en la separación de las empresas, nos permitió quedarnos. Digo, por como lo que cuentan y la complejidad de la integración, quizá debieron de haber cambiado a prácticamente todo el management local de Brasil. No, yo creo que lo mejor en ese momento era haber mantenido las empresas separadas. 2 empresas separadas inicialmente y empezar a fusionar lentamente operaciones en la calle, ¿no? Que era lo más fácil. Lo más fácil, donde menos ego había y donde... era donde más ahorro podríamos hacer a nivel operación. Pero estás hablando de que en Brasil tenías COO, dirección de operaciones, y tenías... No, pues tenías todos los cargos duplicados. Todo, o sea, tenías en México y tenías acá. Todo duplicado. Pero quisimos fusionar demasiado rápido, donde tuvimos que demasiado rápido tomar la decisión quién va a ser el CEO, quién va a ser el CTO, quién va a ser el CPO. Y todas esas decisiones generó más conflicto de lo necesario. Creo que había 2 opciones. Lo que dice Sergio, debido a tiene razón sobre cómo se dieron las cosas. Al nivel de negociación, probablemente hubiéramos sido más directos, decir, así van a ser las cosas, y si no se hace, con el riesgo que no se hace el deal, yo creo que igual o sea, nos hubiera ido mejor. Y ya que se hizo el deal, probablemente lo que dice Sergio hubiera sido la mejor, porque al final, si una aplicación tiene un mejor performance que el otro, se vuelve natural que fusionamos hacia o que usamos tal o tal, y no sobre una decisión a las 2 semanas de conocernos, ¿no? ¿Existía el conflicto de los brasileños contra los mexicanos? Sí, claro. ¿Qué había detrás? Nada más el ego. Sí, es ego. Y también, o sea, empiezas a entender la cultura de trabajo de cada país. Y pues los brasileños son muy apasionados, ¿no? O sea, muy trabajadores, pero no le gustan responderle a un no brasileño. Muy buenos empleados, eso sí, es muy buen equipo, pero es como, ¿por qué le vamos a hacer caso a alguien que no es brasileño? Creo que del lado de Green, algo que afectó y no lo realizamos fue, pues si ganamos en las calles, si nuestra empresa va mejor,
fusionamos y ahora él es mi jefe, ¿no? O sea, como que hubo también, o sea, creamos una situación complicada para todos los lados. No, así es, haz de cuenta que hubiéramos leído un libro de qué errores cometer, los cometimos. Todo. Porque es como el equipo de México nos decía, oye, pero nuestra performance ha sido increíblemente superior en todas las áreas. ¿Por qué vas a poner gente en el management a alguien que ni siquiera ha operado, ¿no? Y ahí es donde pues es un tema de ego al final, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema de ego, falta de cancha de nosotros. Ese es el problema cuando pasas de 20 empleados a 2,000 y a manejar cientos de millones de dólares al mes, pues no tienes esa cancha. ¿Y en qué momento empezaron a sentir que las cosas no iban bien y que se estaba complicando? ¿Qué pasó? En retrospectiva, desde un inicio, ¿no? O sea, porque eran demasiado pequeños compromisos que al final nadie está contento y que empieza a politizar mucho la operación del día a día, ¿no? O sea, es como que creo que estamos muy acostumbrados en Green de que o sea, tomamos decisiones, trabajamos, Se ejecutan. y se ejecuta y no había, o por lo menos no vivimos nada de política dentro de la empresa, que también tiene que ver con una empresa más chiquita, menos empleados, y de repente somos mucho más. ¿Pero política de qué estilo? ¿Qué tipo de cosas pasaban? Que la decisión no se toma porque es la buena decisión, pero porque Bueno, yo voy a ir con La óptica. y voy, o sea, no es que él es mi amigo, entonces hay que hacer lo que él quiere, no porque yo creo que es lo bueno, ¿no? Entonces Porque después él me va a apoyar cuando yo quiera hacer se algo. vuelve política, se vuelve una empresa muy distinto y nosotros no, estamos cero preparados para eso. La fusión es en enero. ¿Para qué mes ya Junio. había pasado eso? Para No, junio. yo creo que fue antes, yo creo que fue probablemente por ahí. Ya las separaciones en junio. Sí, pero esto empieza en más o menos marzo, abril, ya empieza a sentirse y explota. ¿Cómo explota? Nos enteramos que justamente el grupo de los brasileños están preparando estaban preparando un cambio, o sea, y ellos ya iban a pedir al board un cambio de management, y ya tenían planeado todo lo que iban a hacer. Sí, tuvieron algunos errores. Por ejemplo, se descubrió un archivo donde venía toda la lista del equipo de México que iban a echar. Que literal era, a ver, ¿quién tiene más acciones? ¿Más stock options? O sea, Para que no puedan bestearlas. Para recuperar acciones. para recuperar acciones. Entonces, literal, la lista era por orden de ownership. Empezando yo, ¿no? El primer aviso fue un miembro del consejo me llama, Sergio, no sé, me encanta hablar contigo, es que lo que has construido es impresionante. Quizás, ¿a poco no has pensado que mejor dedicarte a estar en el board y tu liderazgo que has demostrado, ¿no? Pues yo no. O sea, yo ni la vi. No la oliste. No es como, no, pues gracias, está poco, ¿no? O sea, si soy tan chido, ¿por qué me saldría, no? No, obviamente, no sé qué. Y pues claramente ya estaban pensando en un cambio de management. Pero ustedes controlaban el consejo. Sí. ¿Y Y también mal, o sea, también se equivocaron en el sentido de que pues no toda la gente tenía la discreción. Sí, pero ellos pensaban que tenían votos de algunos consejeros. O sea, había otras personas en el consejo que no estaban de acuerdo y que nos avisaron y que dijeron vamos a hacer esto como para que no pasa, ¿no? Pero ellos a ese momento no es que había falta de discreción, ellos pensaban que Sí, que ya tenían todo tenían todo armado, entonces como que no había necesidad, o sea, ellos ya tenían el plan. no había necesidad de ser discreto porque como que iba a pasar. Pero los documentos y todo lo que encontramos eran desde marzo, abril, o sea, como mitades, finales de Muy marzo. rápido empezaron a... O sea, siento que ya estaba algo en proceso. Quizás, o sea, al final es
estás en mil cosas todo el tiempo. Y repito, quizás había también razones por lo cual tenían razón. O sea, cometimos muchos errores. Siento que antes de llegar a esto, o la manera de hacerlo, creo que puedes platicarlo de manera abierta y no hacer las cosas atrás, ¿no? Y creo que puedes obtener mejores resultados. Incluso siento yo que si el management y algunos directores del board se hubieran dado la pena de sentarnos y decir, oye, siento que hay esto que no va bien, tenemos que mejorarlo. Uno, nos da chance de, como founder, ver qué podemos mejorar. O dos, decir, ¿sabes qué? Tienes razón. ¿Qué hacemos? Porque al final, te voy a decir una cosa, José. Para mí, Green era mi vida, o sea, era mi bebé, era mi todo. Entonces, es como, claramente iba a ser todo lo mejor para la empresa, incluso si yo soy el problema salir. Pero si te lo hacen atrás de tu espalda o si te lo hacen por las malas, pues obviamente, y además, en este caso, sí había otras personas que sí creíamos que nosotros éramos lo mejor para la empresa. O sea, sí había una decisión clara dentro del directorio donde no había unanimidad, no es como que todo el mundo lo pensaba, ¿no? Y siento yo, en retrospectiva, que la alternativa no creo era mejor para la empresa, que eso era la otra cosa, porque, una cosa, vamos a decir, quizás Sergio y yo no somos lo mejor para la empresa. De acuerdo. ¿Cuáles son las alternativas, no? Claro. Sí, nos quisieron hacer checkmate, jaque mate y ya después negociar. Y pues no funcionó. No funcionó. Y después, con esa soberbia de decir, somos el número uno, fueron 3 o 4 meses de solo resolver conflictos internos en vez de seguir creciendo. En vez de tener el mejor servicio al cliente, unit economics, ¿no? Y es un mal uso, desperdicio y tontería de uso de recursos y energía personal, ¿no? Sí, claramente, porque, para mí empieza de arriba porque el board era disfuncional. Exacto. La integración se hizo de forma, digamos, no exitosa o ineficiente o ineficaz, y eso generó todos los problemas. Pero lo que dice Sergio es yo creo que ese es el punto más crucial. Es energía de la gente más importante en la empresa dedicada a algo que no es constructivo o productivo para la empresa. Eso es irrecuperable. O sea, no... Sí. Pierdes todo eso. Y a pesar de eso siguieron creciendo. Sí, pero en revenue no en la parte importante que era en ese momento. Y creo que o sea, hasta ahí nadie vio venir lo que... O sea, al mismo tiempo que pasa esto en junio, atrás de las cortinas, si quieres, pasa todo lo de WeWork. Básicamente, en resumen, es que WeWork sale a tratar de levantar, quemaba muchísimo dinero, se le secan sus fuentes de fondeo privadas y trata de salir al mercado a levantar una ronda de capital, digamos, para hacer a la empresa pública, valuando a la empresa, no me acuerdo, en $45 mil millones o $50 mil millones. Y cuando las empresas hacen esto, salen a hacer un roadshow, ¿no? Entonces van con los banqueros y van con los inversionistas institucionales, los fondos de pensiones, los endowments de las universidades, y en Wall Street con los bancos y demás, y lo que recibió WeWork fue... Sí, no vas a pagar eso. Su empresa no vale 45 billones, o sea, cuando mucho valdrá 10. Y se cae de forma muy pública, se cae su intento de levantar capital, y efectivamente sale en la serie que lo terminan corriendo de la empresa, y Masayoshi Son, el fundador de SoftBank, se queda con la empresa. Cuando esto sucede, de repente todos los inversionistas que jugaban en los mercados privados, se paró la música y todos dijeron, esto ya no tiene sentido. Si no va a haber exits. Ya no va a haber no, ¿cómo vas a hacer IPO? Liquidez. Si no pudo WeWork, nadie va a poder.
el modelo de crecer a todo costo y después vemos, en ese momento se apaga. Y en el momento que se apaga, todas las empresas... Porque después en 2021... Sí, pero... En finales, mediados de 20 hasta el final. Así es el mundo de VC, o sea, un día... Pero en ese momento se apaga y todas las empresas como nosotros, que dependen de capital para poder seguir creciendo y aportando, nos piden de un día para el otro de... Ya el crecimiento no es relevante, a partir de ahorita lo que queremos ver es Unit Economics. Ahora, quizás desde afuera es, ok, entonces hazlo, ¿no? La mejor manera de explicarlo es, si tú tienes de esos barcos gigantes cruceros y tienes que hacer un U-turn, si tú lo ves en el mar, lo vas a ver muy lento como va a dar la vuelta, súper lento, y adentro están todos así. Así es una empresa cuando ya estás a ese nivel. Creamos una máquina de meter patines en la calle y generar revenue. Eso éramos muy bueno. Lo que no éramos bueno es cómo hacer... Exacto, porque nunca nos pidieron hacer eso. O sea, sí había un plan, sí había toda una cosa, sí lo podíamos hacer, pero no se iba a hacer en 2 meses o en un mes. Antes de ese momento, en el board se discutía cómo hacer la operación rentable o no se discutía. Era más un tema, yo creo, en el management, que lo teníamos claro y lo tenemos... ¿A nivel del consejo? No, la verdad no. O sea, ni siquiera era tema, o sea, no les importaba. Y de repente... O sea, sí había un tema de runway, había un tema, o sea, de ver cuánto tiempo tiene la empresa y cosas así, pero no tanto a nivel de plática. Pero sí había un plan concreto, y tú lo sabes, lo platicamos así. Sí teníamos... Sí tenían ustedes un plan, ¿no? Sí. El tema es, se iba a requerir capital y tiempo para hacer esa transformación. Y realizamos muy rápido de que no iba a haber ni el tiempo ni el capital para poder hacer. Falla el golpe de Estado, se da, digamos que, un pequeño invierno en el fondeo por WeWork. No, pero ahí sí nosotros conseguimos el fondeo. Sí lo consiguieron. Sí. O sea, sí se consigue algo de capital, lejos de lo suficiente para armar el plan. Y nos toca hacer el primer recorte fuerte. Digo, toda la gente que renuncia. Llegamos a un punto en que para hacer el plan correcto no tenemos suficiente capital para poder hacerlo, porque se necesita recortar más personal, que si lo hacemos no tenemos runway para poder demostrar números, para poder hacer el plan. Levantar otra vez. Te ibas a gastar todo tu dinero en liquidaciones. Exacto. Y eso te iba a impedir poder ejecutar el plan de eficiencia operativa que te iba a permitir ser rentable. Entonces, tuvimos que hacer algo que no vimos en esa época. ¿Qué? Algo que no vimos era que la jugada más de los inversionistas principales era en el corto plazo vender la empresa. Ellos querían pompear, ingresos, y tratar de venderla por un múltiplo de ingresos. Y nosotros, no alineados, intentamos querer hacer un shift a operar más eficiente. Okay. Porque nosotros sí desde un inicio lo veíamos a largo plazo. O sea, nos veíamos hacer esto por muchos años. O sea, tú no estabas pensando en venderla en un mes o en 6 meses. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Cuando yo me di cuenta que ya estaba muy fracturado todo, sin decir nombres, me voy, digo, no hay mucho que decir, pero me voy a Estados Unidos a hablar con los jugadores principales de la industria. Conseguimos una oferta de compra por el 51% de la empresa a la evaluación. Y el board se opuso. Lo peor es que la mitad era en cash, la mitad en acciones. O sea, sí era una oferta... No, era un super éxito para todo el mundo. O sea, hubiera sido una salida exitosa para todos. Digo, quién sabe la parte en cash. Yo no me acuerdo de la parte del cash. Lo que sí me acuerdo era la evaluación. Lo que sí es que igual
la verdad, en el tema de los patines, y el otro día lo hablaba con un inversionista que lo vio de cerca, es igual, fast forward 2023, Bird vale 40 millones en la bolsa. Sí, estaba viendo que hizo su SPAC a $11 Sí, a 2.4 billion. y ahorita vale 13 centavos. Sí, o sea, dices, o sea, todo, o sea, igual hubieras terminado, ¿no? Lime básicamente es una unidad de Uber, ¿no? Todos los inversionistas iniciales perdieron, o sea, no perdían Nadie ganó dinero. O sea, en Bird, en Lime o en Green, al final los inversores originales, Todos perdieron. El gran ganador es Uber, la verdad. porque aprovechó el capital que se invirtió en la industria para quedarse con el negocio. En este momento ya me acuerdo que se aceleró muy rápido, ¿no? Se secó el fondeo, les quedaba cierta cantidad de dinero en la cuenta, no podías eficientar, no podías ejecutar el plan. Se trató de vender la empresa, Sí. Tuvimos una oferta de compra. tuvieron una oferta de compra, pero antes o después de esa que dices tú. No, Esa que ya. dices, 6 meses después. Sí, la crisis, hacemos un recorte, la verdad, logramos a tener bastante buenos resultados, pero la situación cambió radicalmente. O sea, desde el peor momento para poder levantar en esa época, ¿no? Incluso uno de los inversores internos tenía un compromiso de meter más dinero. Si llegamos a ciertas metas, las rebasamos y nos damos cuenta que no lo van a hacer, ¿no? O sea, nos damos cuenta que no va a funcionar. Y entonces ahí es donde, como al final del 2019, decidimos levantar algo más de capital para hacer un proceso de que si no vamos a poder levantar más capital, por lo menos tener suficiente capital para poder... para hacer el proceso, para hacer un proceso competitivo. Entonces levantamos el capital, Donde se reestructura toda la empresa al máximo. donde hacemos otro recorte más, que es lo que habíamos pedido 6 meses antes que no nos dio. Se hace esto. Y si obtenemos una oferta firmado y todo por un jugador grande. Y 2020, estamos en febrero de 2020. Marzo de 2020 es la pandemia. Y en febrero de 2020 se nos cae esto. Nunca supimos por qué. No, pero se cayó ahí mismo. Que La oferta enero. se cayó en enero. O sea, nos fuimos en año nuevo con pensado que se iba a vender. sí, En enero se cae. Sí, la primera o segunda semana de enero se cae. Y ahí sí, pues ya Ya es Crisis. cómo vamos a deshacernos de esta papa caliente, ¿no? Desde el punto de vista de los inversionistas. Sí. Y digo, algo que nadie piensa es que, o algo que, ¿no? La gente la gente que critica y que, o sea, no se da cuenta que también la mitad del dinero se fue en patines, ¿no? O sea, no es que nos quemamos todo en Viajes en avión. viajes y en aviones, ¿no? O sea, la mitad del dinero estaba ahí, en activos estaba ahí, o sea, tú te acuerdas, ¿no? O sea, había activos, había cash, había deudas, había compromisos, pero no eran deudas exigibles todavía. Había muchas cosas que se podían optimizar, ¿no? Pero ya cuando ¿no? intentamos, el management intentó quedarse con la empresa. Y bueno, esos últimos 3 meses que peleamos a muerte, tratar de salvarla, ya era un tema de ego de que estos cuates no se la van a quedar, ¿no? Y no se pudo, se vendió mal la empresa y ya El comprador no cumplió con algunos de los compromisos que había hecho, ¿no? no cumplió, ¿no? no cumplió, ¿no? Y ya la cereza del pastel irónica, ¿no? De la vida de película de Woody Allen es que llega el COVID, ¿no? El epílogo es que Pero para ser fair,
también el comprador no compró en parte también por lo del COVID, ¿no? O sea, quizás podría haber hecho cosas distintas, pero el COVID también complicó todo. Porque si la empresa tenía algo de capital y patines y quizás una idea, un plan para reestructurar, pues obviamente si ya la situación era difícil, que los ingresos fueron a cero. exacto. Entonces, Sí, o sea, era una empresa que se facturaba 3 millones al mes, ¿no? Más o menos. O sea, como 120 mil dólares al día. Si al final se vendió por nada, y para ustedes fue una gran pérdida, ¿no? Emocional, patrimonial. ¿Cómo vivieron ese proceso? Yo sí lo viví, sí fue oscuro. Yo sí estuve muy deprimido. ¿Cuánto tiempo? O sea, oscuro como un mes. Oscuro así, oscuridad total como una semana. ¿Tú, John? creo que las circunstancias de todo, o sea, sí estuvo muy difícil. Creo que en febrero yo tuve que viajar porque mi papá estaba muy enfermo, es como que había otras cosas también que ayudan a relativizar un poco. Y el regreso empieza el COVID y ese tipo de cosas hicieron que esa transición, pues al final estás como desconectado un poco de esa realidad. Pero sí, fue un shock muy fuerte y fue algo muy duro. Lo más difícil de todo es que uno vende, pero como siempre como fue una empresa muy pública, o sea que toda la gente veía el producto diario, sabe quiénes son los emprendedores, etcétera. Ya no estábamos en la empresa, llega el COVID, se cae, el comprador decide cerrar y no pagar, etcétera. Pero igual todo el mundo, ¿no? Todos los ataques en línea y así eran personalizados a nosotros, ¿no? Y no había manera o sea, literal no había manera de poder darle la vuelta, ¿no? Y la verdad es que el equipo hizo un gran trabajo. Los country managers a nivel local resolvieron, ¿no? Vendían patines y se hace todo el trabajo de limpiar la empresa lo más que se puede con la ayuda de mucha gente. Cumplir lo mejor posible con... Sí, se pagan las obligaciones legales, ¿no? De empleados. La misma gente del equipo se pone a trabajar para ayudar, ¿no? O sea, fue una experiencia muy agridulce. Pero creo que ayudó. O sea, al final, de cierta manera, lo difícil que fue ese cierre, el hecho de estar involucrado, o sea, cuando recompramos la empresa que nos metemos, creo que ayudó en el proceso de sanación, ¿no? O sea, es como lo difícil, pero al mismo tiempo esa parte difícil de tener que cerrar la empresa, creo que fue algo necesario y bien para la salud mental. Sí, generalmente en el mundo de las startups se habla mucho de que el fracaso son las heridas de guerra y se portan con orgullo, ¿no? Pero en la realidad, en la TAM, no necesariamente es así. O sea, está todavía muy estigmatizado El fracaso. el fracaso, ¿no? Incluso cuando ni siquiera es el dinero de los críticos, ¿no? O sea, al final la gente critica como si fuera su dinero el que hubieras perdido. Sí, como si tuvieras gastado dinero del impuesto. Ahorros, así, Sí. era para el college fund de sus hijos o qué sé yo, ¿no? Cuando todos los inversionistas que participaron en Green sabían que pues las cosas podían no funcionar. O sea, al final el capital de riesgo sirve para fondear estas ideas arriesgadas de tal forma que es muy probable que falle, digamos, la startup de tecnología. Y para todo aquel que invierte en esta industria, no
se puede sentir traicionado, no se puede sentir, a menos de que hubiera habido mala fe, deshonestidad, ¿no? Pero si no la hubo, como no la hubo en este caso, de lo que yo vi y me tocó participar, pues son cosas que pasan, ¿no? Es doloroso para ustedes, pero la industria de capital de riesgo es eso, es de capital de riesgo. ¿Sabes cuál fue el problema de Green? Que todo el mundo cuando invirtió... A ver, cuando levantamos los primeros 2 millones, Bird ya tenía 150 millones levantados y Lime creo que iba por ahí, ¿no? Cuando levantamos esta ronda, todo el mundo sabía que las probabilidades eran muy pocas de lograrlo. El problema de Green es que se sintió durante un año que sí iba a poder. Y yo digo, como emprendedor tienes que creer que se va a poder, ¿no? Pero lo sentimos tan cerca, o sea, como que dices, puta, sí lo logró, o sea, sí se logró competir, estos cuates llegaron a invadir nuestros países y les ganamos, ¿no? Y para mí el momento crucial, cuando supe que se iba a morir, como unos 2 o 3 meses antes, fue cuando hablamos con nuestro inversionista principal y le digo, oye, ¿por qué nos dijiste que teníamos que llegar a estas metas? Hicimos todo lo que dijimos que íbamos a hacer. Dijimos que íbamos a ser los líderes en América Latina, que íbamos a lograr estas eficiencias, estos metas de venta, ¿no? Logramos todo, ¿no? O sea, me dice, entonces ganamos. O sea, ¿por qué estás...? El problema cuando tienes un inversionista líder, si decide no seguir, nadie más va a seguir. O sea, si el que tiene más dinero metido ahí se da por vencido, nadie te va a invertir. Entonces nos está haciendo mucho daño que no estás dando señales de querer seguir apoyando. Y ganamos. Me dice, sí, pero quizás ganaron una batalla que no valía la pena. About not worth fighting. Y cuando me dijo eso, yo supe que se había acabado ahí. Por lo menos esa vía. Y después intentó, ¿no? Con nuestros esfuerzos ahí, se intentó y peleamos, pero al final no se logró. Y sí, y yo creo que es lo difícil de Green fue que se sintió muy cerca que sí. Y me gustaría solo decir algo sobre lo que decías de las críticas. La gente critica ni siquiera su dinero. Hablabas de la gente que sí pierde dinero y sabe en lo cual lo está metiendo. Creo que a veces perdemos de vista que como founder, nosotros dejamos todo en la cancha. O sea, hacer una empresa como Green significa que no ves a tu familia. O sea, te la pasas viajando. Es un sacrificio fuerte. Sergio hasta se perdió el nacimiento de su hija por atender cosas de la empresa. Es difícil explicar esos sacrificios que haces para una empresa. Entonces, de un punto de vista de la crítica, la gente ve el dinero que levantas, ven cosas que pueden o no, y que a veces justifica o no, pero lo que no ven es la sangre que dejan los founders o los emprendedores en hacerlo. Por lo menos nosotros tuvimos un shot, por lo menos vivimos algo que creo que cualquier emprendedor quiere vivir en su vida, ¿no? Ese blitzscaling, esa cosa. Yo la verdad le tengo mucho cariño a los founders que ni siquiera tienen esa suerte y que han hecho los mismos sacrificios que nosotros, ¿no? O sea, y ni siquiera pasaron por eso. Entonces, por eso al final esa crítica no es que la crítica está mal, no está bien, hay que ser crítica constructiva. Pero ahora hay que perder de vista que al final son personas que podrían hacer mil otras cosas en su vida y que deciden
hacer algo. Aparte, generalmente los que más critican son los que menos hacen, ¿no? Como el meme de la fila de los que critican y la fila de los que hacen. Y la fila de los que critican a los que hacen está llena y la fila de los que hacen está vacía, ¿no? Ya casi estamos llegando al final. La neta, les agradezco por compartir lo que están compartiendo. Yo sé que es muy difícil, ¿no? Sé que no habían hablado públicamente de todos estos temas. Y ante los vacíos que ustedes mismos, pues, digamos, deliberadamente dejaron, como que se han creado muchos rumores y a lo mejor sirve esto como para aclarar un poco cómo fueron los hechos en sí. Y los quiero felicitar por su nuevo emprendimiento. Están empezando algo nuevo. Ojalá se convierta en algo muy valioso, muy grande. Ya en otra ocasión platicaremos en otro podcast. Perfecto. Los quiero felicitar, los quiero agradecer y en lo personal yo estuve en algunos momentos de Green, estuve cerca, me tocó estar cerca del final y sí puedo decir que fue muy angustiante, muy estresante la caída, ¿no? Y es algo que es muy doloroso. Entonces, gracias por todo. Gracias a ti por la invitación y también gracias por apoyarnos en los buenos y en los malos. Salud.